para que cumplas cada objetivo que te plantees. Ven y pregunta por nuestro crédito de consumo, microcrédito e inmobiliario. Entérate más en nuestras redes sociales o en www.andalucia.fin.es. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y claro, lo que decíamos, hay un tratamiento en la negociación política y en esta negociación política que ha de resolverse, parece que en primera instancia con la estructuración de las autoridades de la Asamblea, pero para llegar a estos acuerdos hay temas como la creación en la Asamblea de una comisión de la verdad. Ya solo el planteamiento de eso se tiende a pensar entonces alguien está dudando de que la justicia no ha fallado bien o de qué verdad comienzan a hablar. Y después lo que se ha dicho, la amnistía, el indulto, cuáles son sus diferencias, pero además en virtud de qué se podrían hacer. Una separación de poderes está vigente o se vuelve a esas prácticas que en 14 años, incluso yo diría, han permitido que el señor don Guillermo Lasso llegue a la presidencia. En este tema, y para saludar al señor doctor Rafael Ollarte, el señor profesor Ollarte ha tenido ya una posición frente a este tratamiento. ¿Cómo observa usted este manejo político, doctor Ollarte? Bienvenido, buenos días, Rafael. Buenos días, don Francisco. Un placer estar con usted, con don Fernando, don Arturo y con todos los amigos de Radio Democracia. Bueno, sí, a ver, hay que tener una cosa clara. La Asamblea Nacional sí tiene una facultad en materia judicial y esa facultad en materia judicial es la de otorgar indultos por delitos comunes y amnistías por delitos políticos, pero con una restricción harto clara en los artículos 80 y 120, número 13 de la Constitución, no por delitos de la deshumanidad, no por delitos contra la administración pública. Por lo tanto, delitos como cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, tráfico de influencias, no están incluidos dentro de la potestad del legislador de otorgar un indulto, es decir, perdonar el cumplimiento de la pena o de amnistiar esos hechos, es decir, generar esta suerte de ficción jurídica de olvido o inexistencia de los hechos para efectos de iniciar o continuar la acción penal o para la ejecución de las correspondientes condenas. Y se habló por parte de gente de UNES de una tal comisión de la verdad. Y uno dice, ¿comisión de la verdad de qué? ¿Cuál es la comisión de la verdad que quieres? ¿Para qué quieres una comisión de la verdad? Porque si lo que quieres es un grupo de gente, que ya lo ha habido en Ecuador, ya hemos tenido comisiones de la verdad para el tema de la deuda, para el tema del esto y el otro, es decir, reunir o para el tema del golpe blando, cosas por el estilo. Si tú quieres reunir, no sé, a un grupo de individuos que tienen un resultado preconcebido y que te van a decir que las condenas en contra de Rafael Correa o con las condenas en contra de Jorge Glass contienen o son producto de procesos viciosos o que contienen violaciones a derechos fundamentales en el contenido de los fallos. Bueno, pues eso no son comisiones de la verdad, son un grupo de tipos que se prestan para decir cualquier cosa y poner en duda las condenas. Yo sé que los procesos judiciales son complejos, son complicados, tal vez los fallos que se dictan no son los más felices, yo no conozco ningún fallo perfecto tampoco, es decir, ningún fallo que uno no diga, mira, que hay un error, que hay alguna cosilla que se les ha ido, eso tampoco existe, pues porque son producto de seres humanos, pero de ahí a estar buscando una especie de, no sé, subterfugio para lograr algún cometido, es decir, la Comisión de la Verdad nombrada por la Asamblea Nacional ha llegado a estas conclusiones terribles dentro de estos casos de corrupción y llevar eso, no sé, a la Comisión Interamericana para ver si ahí llega
a la Corte Interamericana, que ya sabemos también cómo está integrada, pues lamentablemente. Por eso ya es que sabemos quiénes andan por ahí. Se ve que también a eso apuntan, porque ahí como que tienen influencia. Están acostumbrados a armar cortes que respondan, doctor Ollarte. Sí, bueno, hay que decirlo, pues, o sea, incluso, a ver, porque al que nosotros pusimos fue a Patricio Pazmiño nomás, pues, o sea, eso fue lo que mandamos nosotros. Vea qué diferencia, ¿no? Más allá de coincidencia o discrepancia. Una cosa Hernán Salgado y otra cosa absolutamente, pero de distancia sideral estamos hablando de don Pato Pazmiño, pues, o sea, hay una gran diferencia. Los argentinos por lo menos pusieron, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó hasta el nombre de este ilustre penalista argentino, pero muy capo, pues, o sea, muy del lado de los Kirchner y capaz de justificar cualquier respondiendo cosa. Es una persona peligrosa, por eso, pues, porque sabe. Porque además de responder a estas cosas, sí sabe y nos puede plantear cosas que pueden sonar lógicas. Permítame ir y saludar nuevamente al señor asambleísta Fernando Villavicencio. Fernando, bueno, esto nos ha traído yo leía no hace mucho en Twitter de este síndrome de Estocolmo. Los que nos secuestraron, decía Fernando Villavicencio, nunca más bien traído este ejemplo. A los que secuestraron, maltrataron, se han llevado las cosas. Hay que buscarles una comisión de la verdad. Y yo diría, bueno, si Fernando Villavicencio está en la Comisión de la Verdad, ya no tiene que investigar, solo tiene que presentar lo que ya ha presentado en estos 14 años, y esa es la verdad. Pero además, Fernando, y hago esta pequeña introducción porque de los tres, que si bien los tres hacen política en opinión pública, en dar su parecer, en teoría también, en la reflexión, el que está más involucrado este rato ya en la actividad política es Fernando Villavicencio. ¿Cómo el señor presidente electo, al que ayudó Fernando Villavicencio, se pone en esto del síndrome de Estocolmo? O sea, esto del cuento de la gobernabilidad nos lleva a que pase lo que pase. Fernando, bienvenido, buenos días. Un saludo, buen día a Rafael, Arturo, Francisco, amigos de la radio. No he podido dormir, me duele el corazón, la cabeza y el hígado. O sea, como periodista, y disculpen lo que voy a decir, que como periodista, como parte de un equipo de poquitos periodistas que nos jugamos el pellejo, casi la vida, contracorriente, investigando casos que el Estado como institución, que las instituciones que estaban obligadas a perseguir el delito, estaban en el otro lado. Para nosotros, para el periodismo de investigación, esto es una bofetada, es una afrenta. Yo esperaba que los aliados gobernantes le digan al país que la próxima semana o el 25 ya viene la Comisión Internacional de Naciones Unidas a ayudar la investigación, a continuar con la investigación iniciada por los periodistas y ayudar a recuperar y a recuperar o a identificar al menos la ruta del dinero, y me salen con esta mamarrachada, con esta ofensa al país de una comisión de la verdad armada con los delincuentes de cuello blanco. Yo déjenme decirles, con el grado de indignación que este rato me atraviesa de la cabeza a los pies, que sean sinceros los que están proponiendo este acuerdo y que vayan a negociar directamente con los delincuentes. No busquen intermediarios. ¿Por qué están negociando con el abogado del capo? Vayan a negociar con Rafael Correa. Yo les pido a los líderes del Partido Social Cristiano, vayan a negociar con Jorge Glass en la cárcel de La Tacunga, con Alexis Mera en la cárcel de Ambato, porque ya le pasaron a otra celda, y con Rafael Correa en Caracas. No utilicen intermediarios, hagan el trabajo sucio ustedes. Pero no cuenten conmigo, y llamo a los legisladores que no tienen collar a que se liberen de sus gerentes. Libérense y provoquemos nosotros en la Asamblea una elección distinta, horizontal. Y el triunfo de Guillermo Lasso no fue el triunfo de Lasso y del Partido Social Cristiano, con todo respeto. Aquí nos jugamos todos, los que estamos en este panel y los de afuera, la gente que no quiere continuar bajo un autoritarismo perverso y criminal.
la gente que quiere investigar los crímenes de derechos humanos, la gente que quiere recuperar un sendero de paz. Esa gente votó. Pero Fernando, perdona ahí también. Que ahora el Partido Social Cristiano es el que ha ganado las elecciones. Exacto, pero también ahí hay una cosa adicional, ¿no? Que Pachacútec e Izquierda Democrática también intentaron ese primer acuerdo y la ciudadanía les hizo saber que eso era indignante. ¿No hay también entonces en esas otras fuerzas y en esto que podría constituirse un grupo parlamentario que no tienen esta pertenencia a estos grupos grandes, no hay la falta de sensibilidad para entender que esto tiene que organizarse así como tú planteas, sin los que han hecho lo que han hecho, Fernando? No hay, porque los partidos y movimientos siguen siendo eso, unas estructuras de formación de delincuentes. O sea, ¿qué es lo que están diciendo? Están obligando a los legisladores a actuar en función de sus intereses. Aquí no hay ética, aquí no hay ideología. Yo estoy leyendo a Ruta Crítica, que son estos terroristas de la información, que le acusaban a Guillermo Lasso de ser un banquero corrupto, de tener empresas offshore, que les acusaban de neoliberales, de estafadores. Ahora están defendiendo a Jaime Nebot y a Guillermo Lasso. O sea, y acusando a Martín Pallares, a Marta Roldós, a Villavicencio de ser o manejar un troll center. O sea, y mañana yo quiero a las 8:45 que voy a entrar al Parlamento, quiero verles los ojos a los legisladores. Pues vamos a ver. De antemano, Francisco, Arturo, Rafael y ecuatorianos, yo no voy a ser parte de este reparto. Yo no me voy a pegar un tiro en la cabeza, porque si apoyar ese pacto significa echar abajo todo lo que este periodista y otros colegas hemos realizado, lo poco de justicia. Yo no voy a ser parte de ese pacto. Tampoco quiero ninguna comisión. Solito voy a seguir investigando, aunque vengan comisiones que vayan enterrando lo poco que hemos conseguido. Pero ahí hay... Claro, pero esa que es una posición valiente, que no se puede esperar otra cosa, Fernando, también puede chocarse, y ahí saludo al doctor Arturo Moscoso. Arturo, bienvenido, buenos días. Puede chocar con esta necesidad de organizar la Asamblea. Cierto es que no hay que renunciar a todo lo que se ha venido luchando, y el síndrome de Estocolmo, que ha sido la parte más dura que he leído en la mañana para remover la conciencia de la gente, tiene que ver también con la gobernabilidad. Y José Hernández le pregunta al presidente electo, ¿a costa de qué? ¿De impunidad la gobernabilidad? La democracia tiene que ser para atender ciertamente a quienes perdieron las elecciones, pero en este caso no solo que perdieron, sino que además han esquilmado al país. ¿Cómo manejar estos conceptos y esta necesidad, ciertamente, de llegar a acuerdos? Pero acuerdos sobre la mesa y acuerdos de gobernabilidad. Arturo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la invitación. Un saludo a Rafael y a Fernando y a todos quienes nos escuchan. Yo concuerdo, Francisco, con Rafael y con Fernando, porque si bien la política debe ser el arte de lo posible en la medida de lograr lo más que se pueda con las herramientas que se tenga, no puede incluir jamás el pactar sobre temas de corrupción, sobre temas de ética, no puede implicar el garantizar impunidad. Y en esa medida, pues, si bien no se deben satanizar los acuerdos políticos, no se deben siempre verlos con suspicacia, sí es importante que se deje muy claro que estos acuerdos políticos no van a implicar la impunidad para los condenados por corrupción durante el gobierno de Rafael Correa. Más allá de la posibilidad de que se puedan llegar a acuerdos con la misma organización correísta. Recordemos que el correísmo es una fuerza política importante, con una representación también importante en la Asamblea, y creo que deben ser considerados para la creación de políticas públicas y para la promulgación de leyes, pero bajo ningún concepto que implique, pues, esta
esta pretendida impunidad, ¿no? Que es parte de la estrategia, Francisco, que han venido sosteniendo desde el mismo momento en que empezaron a ser investigados, ¿no? Esta victimización en relación a una supuesta persecución política, un lawfare, en donde tratan de manejar el tema de persecuciones a fin de, justamente como ha señalado aquí Rafael y Fernando, llevarlo a la justicia internacional en una pretendida violación de sus derechos Pero humanos. Arturo, Aquí me permito recordarle a Rafael que el juez es Zaffaroni, ¿no? Un Zaffaroni, el penalista juez que lamentablemente peronista. perdió los papeles con el kirchnerismo, pero bueno, no tiene punto de comparación con Pazmiño, ¿no? Perdona, te interrumpí, Sí. Francisco. Y está bien para recordar a este juez que, como ha dicho Rafael Ollarte, tiene otras condiciones, no solo por sus investigaciones, su trabajo, su cátedra, sino además, claro, lo cual, como dice el propio Rafael, lo vuelve más peligroso porque con toda esa capacidad al servicio de una causa casi de una organización internacional de toma o de acabe con la democracia, es peligrosísimo, claro. Decía que lamentablemente no han encontrado todavía aquí las declaraciones del asambleísta Cabezas del movimiento UNES, el correísmo, en donde ella no ha tenido ninguna vergüenza, pero ningún reparo en decir, queremos una comisión de la verdad, porque con ese informe, porque además ella ya sabe cómo va a salir el informe, con ese informe vamos a ir a las cortes internacionales. Discúlpeme en este lindo chiste. ¿Y cómo sabe qué va a decir el informe? ¿Qué tal si el presidente de esa comisión, si es que la llegaran a construir, es Fernando Villavicencio? Van presos hasta los que están ahora en la asamblea, pues. O sea, ¿de qué estamos hablando, Arturo? Sí, justamente creo que eso es lo que señalaba antes, ¿no? Esto de pretender en base a estos acuerdos tan necesarios, ¿no? Porque con esta asamblea tan fragmentada van a ser necesarios los acuerdos para llegar. Pero para llegar sobre la mesa, sobre cosas que sean viables para el país, ¿o no? Por supuesto, es que no puede permitirse que se pacte sobre la corrupción. Sería un gravísimo error del presidente electo y de su bloque hacer algo así, ¿no? Lamentablemente yo de los socialcristianos no me fío, ¿no? Los socialcristianos, yo no me he fiado nunca de los socialcristianos e insisto en esa posición. Siempre ellos han pactado con quien sea sin atender al tema del programa político para sus propios intereses, ¿no? Y eso es frecuente en el Partido Social Cristiano. Esperemos que los asambleístas electos del Partido Social Cristiano sean más consecuentes con el hecho de por qué fueron electos, ¿no? Fueron electos justamente para tratar de viabilizar temas de políticas públicas que no incluyan corrupción. Y ojalá esa sea en general la tónica del comportamiento de los legisladores en esta legislatura durante todo su periodo. Claro. Lamentablemente, en UNES tampoco se puede confiar mucho porque, como decía antes, tienen la tarea de tratar de echar abajo las sentencias a sus principales líderes, todos condenados por corrupción, y eso evidentemente va a ser el intento. O sea, no debería sorprendernos. Lo que sí debería sorprendernos e indignarnos es que haya organizaciones políticas que pretendan dar paso a este tipo de peticiones, ¿no? En aras de una supuesta gobernabilidad, y eso no se puede permitir bajo ningún concepto. Ahí donde voy, donde el doctor Rafael Ollarte. Rafael, Carlos Rojas decía, parece que UNES tiene una cosa muy fija, que es la de lavar la cara a sus líderes y además traerlos y volver a tomar el poder. Claro, se chocan entonces con lo que dice la ley, con lo que no puede hacer la asamblea, pero le sirve un informe, como dice la señora asambleísta Cabezas, un informe para ir a las cortes internacionales y que ahí digan lo que realmente era la verdad. O sea, ya da por hecho que se puede decir en ese informe.
¿Para qué sirve entonces esta Comisión de la Verdad? Jurídicamente, ¿para qué más nos puede servir? ¿Para ratificar lo que nuestras cortes con esfuerzo han logrado, sacudiéndose poder frente al país y juzgar, doctor Oyarte? A ver, es que una cosa son las comisiones de la verdad y otra cosa son las comisiones cualquier cosa, ¿no? A ver, una cosa es cuando usted ha tenido un periodo muy complicado en su vida republicana, en su vida institucional, en la que han existido abusos, víctimas, etcétera, y conforma estas comisiones de la verdad justamente para que la gente conozca la realidad de los hechos, más allá de que luego se inician procesos judiciales, etcétera. Y una cosa son esas comisiones de la verdad, integradas por gente respetable, con alto reconocimiento, íntegras, y otra cosa eran algunas de las comisiones de la, entre comillas, verdad, que integró el correísmo, pues, o sea, con acólitos, con gente que tenía resultado preconcebido. Yo no sé en qué te puede servir un informe realizado primero por cualquiera, en cualquier condición, y con resultado preconcebido para llevarte, qué sé yo, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aunque ya sabemos lo que es Naciones Unidas del día de hoy, o llevarte a la Comisión Interamericana. Por supuesto, naturalmente esta gente, el socialismo del siglo XXI, el Grupito de Puebla, el Foro San Paulo y todos estos gallos, lo que han hecho es tomarse ciertos órganos y tomarse para sí esta onda de los derechos humanos. Pues nosotros somos los derechos humanos, nosotros decimos, primero, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿A quién le corresponden? Y si me gusta o no tu carita, ¿no? Ahora yo, o sea, para eso, mejor nada uno diría. Y claro que estamos frente a un problema, es decir, hay una cuestión mañana de votos, esto es cierto, dirá que hay que nombrar presidente de la Asamblea, 2 vicepresidentes del famoso CAL, y claro, el problema es a dónde te vas y qué te pide el uno y qué te pide el otro. Yo estoy consciente de eso. Estoy consciente de que hoy día, otra vez, porque esta no es la primera vez, los políticos se dan cuenta de que ha habido que saber sumar, restar, multiplicar y dividir para efectos de los mecanismos de adjudicación de escaños. Es decir, PSC tiene 18. Creo tiene 12, Creo ni siquiera tiene para bloque, Creo ni siquiera tiene bloque parlamentario, necesita atraer a 2 gallos para poder tener bloque parlamentario, al menos, que es importante, pues tener bloque parlamentario para efectos de iniciativas o cosas por el estilo, o por ejemplo para integrar el CAL, ¿no? Para integrar el CAL necesitas bloque. Entonces, claro, como no tienes, no sé si ya tendrán 2 gallos más por ahí de estos independientes, ¿no? De estos que son independientes antes de que comience la asamblea. Increíble, increíble. Pero sabemos también que esta tontería que hicieron de él con listas separadas, 18 tú, 12 yo, 30 en total, no te ayuda porque tienes a UNES que fue unida, pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, claro, sumas, restas, y tú dices, si tú hubieses sumado las 2 listas, PSC, creo, sí tendrían, pues, no tendrían 30 asambleístas, sí tendrían un poquín más, pues, pero esta es la ceguera de los políticos. No, yo voy primero en la lista. Hacemos alianza, pero no mucho. Entonces, claro, el resultado es este. Y comenzamos a escuchar cosas tales como, entonces, que el uno, claro, yo digo, yo te pongo mis 49 votos, pero quiero comisión de la verdad, quiero amnistías, quiero indultos, quiero tonterías, quiero esto y el otro. Te vas para el otro lado y el otro te dice, bueno, pero yo no quiero minería, yo no quiero tratados de libre comercio. Yo no quiero, entonces, al final es el no. Y eso sí le ha llevado, me parece, Rafael, a una esquina y está contra las cuerdas. El gobierno, que además no parece haber tenido una reacción como debería. Permítame ir donde Fernando para tratar este tema. ¿Qué posibilidades? No sé si el propio Fernando Villavicencio podría iniciar esto que ha planteado aquí. Es decir, a ver, vamos a juntarnos los que no queremos en esto, y si es que el Partido Social Cristiano está hablando también por los 12 de Creo,
o los 12 de Creo podrían ya hacer un bloque y ese bloque tener una posición distinta y entonces que el Partido Social Cristiano haga nomás la mayoría con UNES y que el resto del Parlamento responda a lo que han sido las elecciones. Fernando, ¿cómo movernos? ¿Qué, como diría Salvador Quispe, qué líneas rojas no cruzar? Pero ahí tienen un problema, también han dicho en Pachacuti e incluso en Izquierda Democrática, de algunos sí podrían decantarse por este acuerdo Partido Social Cristiano UNES y que yo espero no esté, creo también, Fernando. Bueno, yo no tengo infidencias porque soy partidario de la nueva forma de hacer política y yo me he comunicado, no es que les he pedido cuentas a los amigos de Creo, pero sí a Guillermo, porque yo tengo un acuerdo con él para impulsar una consulta popular, para impulsar un parlamento bicameral, para enterrar el Consejo de Participación Ciudadana, y le he dicho, presidente, no se olvide de esos acuerdos. Y él y César Monge me ha enviado un mensaje en las últimas horas de que ellos no son parte del acuerdo. Eso me tranquiliza, ¿sí? Yo puedo pedir, en nombre de lo que hicimos por el triunfo de Guillermo Lasso, le puedo pedir al presidente que ponga orden en su casa y que no permita que su aliado, que fue el que menos le aportó en campaña, pero el más tenga las llaves de la beneficiario. casa. Y segundo, yo activo el hecho de no perder la memoria en política. Tenemos una capacidad, o los políticos tienen una capacidad de perder la memoria y hacerle pensar a los ecuatorianos que la memoria no sirve para nada. A los ideólogos correístas les digo esto. Aquí hubo una comisión de la verdad que investigó el asesinato o la muerte de los hermanos Restrepo. ¿A quiénes identificó como responsables? ¿En qué gobierno? ¿Sí? Desaparecieron los hermanos Restrepo. En el gobierno del Partido Social Cristiano, según los informes de la Comisión de la Verdad. Es decir, ahora ustedes están pactando con los que desaparecieron a los hermanos Restrepo. Estoy tomando sus palabras. Porque aquí lo que está quedando claro es que la ideología les importa nada, les importa muy poco. Aquí hay otros temas. Queda clarísima la agenda del correísmo. A ellos les importa 3 hectáreas. El empleo, la corrupción, los impuestos, los $1000 para la gente pobre. El único punto de la única agenda que les agitó a ellos en campaña es lo que están haciendo ahora. Liberar a los capos de la delincuencia organizada. Eso es lo único que les movió y que les mueve. El símil de traer a Bucarán es idéntico, ¿no? Exactamente. Yo tengo que retirarme, pero sí. Quiero agradecer. Yo siempre estaré agradecido de los buenos juristas. Yo soy un legislador, por primera vez voy allá. Pero jamás atropellaré la norma que está ahí. Yo les agradezco a Arturo, a Rafael y a otros, a Ramiro García. Yo soy un legislador que trabajaré para ustedes, para los 17 millones. O sea, yo pude haber salido de un nicho electoral ideológico. Pero lo peor que le ha pasado a la política a este país es servir, ¿sí?, al dogma ideológico del partido. Un legislador es un servidor público y no puede atropellar la norma y la ética como se pretende hacer el día de mañana. Mi estimado Fernando, no hay, antes de que te retires, no hay la posibilidad de iniciar con liderazgos como el tuyo un diálogo que permita estructurar la asamblea y que no nos pierda de lo que el país está buscando, salir, construir democracia, Fernando. Voy a decir lo que dijo Guillermo Lasso en la reunión que estuve en Guayaquil. Porque no es que no hay votos. Guillermo tiene los votos sin aliarse a los correístas para elegir un nuevo mando de la asamblea que no será el mejor, pero que no incluirá meter la mano en la justicia. Eso es lo que estamos observando. Yo comparto con ustedes. Tenemos que hacer acuerdos con tiendas distintas. Pero si están en voluntad, yo conozco la decisión de Pachacuti y Izquierda Democrática, de 12 o 13 independientes y de Creo. Ahí está la mayoría. ¿Por qué tienen que unirse con los correístas?
Los únicos interesados en unirse con los correístas es el Partido Social Cristiano. Así de claro, Guillermo Lasso planteó en la reunión, y esto no es infidencia, que planteemos un candidato a la presidencia de la Asamblea desde el sector de los independientes aliados al gobierno. ¿Por qué no lanza ese candidato? Yo le invito a, creo, que lance un candidato desde los independientes y que con los votos de Pachacuti, Izquierda Democrática, creo, e incluso los socialcristianos, hagamos mayoría en la Asamblea. ¿Qué les parece? Y ese es un reto, pero también, Fernando, hay que hacer operación política. Porque si bien el reto está lanzado, hay que hacerlo, porque si no, oigan, organícense nomás, yo les voy a ver, esto no me gusta tampoco. O sea, los operadores políticos tienen que hacer política para que se acostumbren a poner en la mesa hasta las cosas que algunos deben tener vergüenza, pero que las pongan. Y UNES no ha tenido vergüenza en decir lo que quiere, Fernando. Exactamente, yo estoy haciendo lo que puedo, pero soy una golondrina. Bueno, he hecho verano mucho, pero ojalá me escuche. Yo lo que le pido al presidente Lasso es, presidente, intervenga. Estas órdenes son claves. Si no Ponga orden en casa. Si no se le están gastando el capital político, como dice José Hernández. Puedo decir que Guillermo Lasso no es parte de este acuerdo. Muchas gracias. Y espero que no sea solo de este acuerdo. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. Sabemos que tienes de inmediato otra. Arturo, así están las cartas. ¿Qué debería entonces hacer el presidente electo? Fernando le ha lanzado ya un reto, ¿no? Aquí estamos, hagamos algo distinto. Y lo que el doctor Arturo Moscoso decía, no me fío de los socialcristianos. Bueno, que se queden en esa alianza social-cristianos UNES y que el país siga avanzando con los lineamientos que ha tenido, Arturo. Bueno, sí, porque como rescatando un poco lo que decía Fernando, creo puede buscar otras tiendas políticas y los asambleístas que son casi únicos en las agrupaciones políticas por los que han sido elegidos para buscar acuerdos que no impliquen impunidad ni perdón a delitos de corrupción, ¿no? Eso se puede hacer. Sin embargo, ante una asamblea tan fragmentada es complejo. Y aquí me llama la atención que ya a horas de que se posesione la nueva asamblea, el gabinete del presidente electo no tenga un operador político, o al menos no sepamos quién es y quién está hablando ya con los asambleístas en relación a los posibles acuerdos de gobernabilidad a los que se pueda llegar. Y eso me llama mucho la atención, porque más allá de que haya sido una buena señal que haya presentado a su gabinete social en primera instancia, lo que da cuenta de los ofrecimientos de campaña que podrían hacerse realidad ya en su gobierno, se necesita de estos acuerdos lo más pronto posible frente a cómo va a estar conformada la Asamblea, porque es importantísimo que el que viene a ser el principal poder del Estado, porque es quien promulga las leyes y promulga las políticas públicas, esté representado adecuadamente y no en base a acuerdos que vayan en alguna forma a garantizar la impunidad de los condenados por corrupción, ¿no? Frente a esto, el gobierno de Lasso me parece que está quedándose corto en esta búsqueda. Me parece también que los socialcristianos le han dejado mal parado a Lasso y a su tomaron la iniciativa. Círculo político en relación a estos posibles acuerdos con UNES. Repito, y como tú señalabas también, los socialcristianos no son de fiar y en esa medida pues es un aliado peligroso, ¿no? Es un aliado peligroso y bueno, esperemos que ya en las próximas horas tengamos un diálogo entre las tiendas políticas que no quieren garantizar la impunidad a fin de elegir las principales autoridades, lo que además va a darnos luz sobre cómo se va a manejar el papel o cómo va a manejarse la Asamblea durante el siguiente periodo legislativo y cuál va a ser su relación con el gobierno de Lasso cuando se posesione, ¿no? Doctor Ollarte, jurídicamente,
y esto está pendiente, ¿no es cierto? Está pendiente tratar el tema del Consejo de Participación Ciudadana, lo que nos decía el propio Fernando Villavicencio, el reducir incluso a la asamblea, volverla bicameral, lo que sea, pero esa parte se avanzó y al final esta asamblea que termina hoy, gracias a Dios dirían muchos, pero va lanzando un montón de cosas, ¿no? En el camino, es de, oye, ponle esto también, ponle esto, lleva un por si acaso, esta otra leycita, y lo que no hicieron en 4 años han terminado sacando en 3 semanas y generando un caos, una cosa espantosa, que yo espero el señor presidente Moreno vete, porque no, sin contemplaciones, vete las cosas que han dejado. Pero ahí hay estos otros, y se habla de volver a tomarse la justicia, y claro, la Comisión de la Verdad puede ser un camino. Está pendiente a que juzgar el tema del Consejo de la Judicatura, porque si bien uno defiende el tema del señor consejero Murillo, eso no significa que no hay que tomarles cuentas de todo lo que han hecho a los que están, ¿no es cierto? Pero ahí vuelve esto, doctor Ollarte, ¿cómo fijar jurídicamente para que el país un poco comience a funcionar de lo que dice la ley, qué es posible y qué no es posible, Rafael? A ver, lo primero que le aclaro es que yo no defiendo nada del señor Murillo. Comienzo por ahí. Una persona que tenía, y que yo entiendo que sabe, miembro del Consejo de la Judicatura, que tenía prohibición de ingreso al sector público por haber vendido su renuncia, y que hoy día nos viene, yo no sé con el apoyo de quién y a quién le interesa que alguien que según la ley, no puede reingresar al sector público, ni a cargos permanentes, ni de periodo fijo, y que solamente podía reingresar a cargos de libre nombramiento y remoción y con nombramientos provisionales, como expresamente indica la ley del servicio público, que se aplica a la función judicial conforme a su artículo 3, número 1. Entonces, a mí no me meta en el mundo de la gente que le está defendiendo al señor Murillo, porque yo no le defiendo en lo absoluto. No, pero se dice que el Consejo de Participación no podía hacer lo que ha hecho. Y eso es lo que se defiende. De gáname de ese lado. No, le metemos, que tiene que. Sí. Entonces, el señor que anda llorando diciendo que el Consejo de Participación Ciudadana está revisando las decisiones del Consejo Transitorio. Mentira, señor. No está revisando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el artículo 11 de la Ley de Servicio Público indica que esa remoción se hace o por iniciativa de Contraloría o por iniciativa del Ministro del Trabajo, no por iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana, que es la autoridad nominadora. Y que cuando el Ministro del Trabajo te indica que tienes un funcionario que está inhabilitado para ejercer función pública, tienes 45 días para removerlo. Y que en caso contrario, el destituido es el nominador, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ya? Entonces, ese invento del señor Murillo, ¿ya?, que anda llorando medio por medio, diciendo cosas que no son ciertas, y que encima es alguien que era vocal del Consejo de la Judicatura, me llama altísimamente la atención. Y yo jamás voy a defenderle a alguien que se le ocurre ir a Babahoyo a presentar una acción de medidas cautelares a la medianoche y que en 11 minutos te saquen una, una decisión de 28 hojas. Pero Rafael, ahí hay un tema que es importantísimo. Puede estar esto... pero está incluido. Pero es que puede estar incluido en un acuerdo. No, ningún incluido. Yo no le incluyo al señor en nada. Pero Rafael, imagínese usted que... Pero escúcheme, ahí hay una cosa que es importantísima. Si es que al año y medio, casi 2 años, sale la iniciativa del propio Consejo de la Judicatura y se denuncia como operación política, y como usted dice, oigan, esto estaba desde hace tiempos, entonces es ahí lo único que se discute, si el Consejo de Participación Ciudadana podía o no hacer lo que ha hecho, ¿no es cierto? Y ahí dice usted, no podía, y tiene estos otros reparos. Pero mi pregunta sobre el tema que estamos tratando es, ¿se podría incluir esto en un acuerdo político y en una operación de meter la mano en la justicia, Rafael?
Vamos, aclaremos las cosas, porque yo, esas ruedas de molino de los señores del Consejo de la Judicatura no me las trago en lo absoluto, porque además decir que el Consejo de Participación Ciudadana está interviniendo en el Consejo. ¿Quién es el reemplazo? Pues del señor Murillo, nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana actual, no es. Es el vocal suplente nombrado por el Consejo Transitorio. Entonces, si van a decir verdades a medias que son mentiras, mejor chitón. Entonces, callados ayudaba más. Que haya gente que le crea, eso es una cuestión distinta. Ahora, volviendo al tema. ¿Qué tenemos nosotros? Vea lo que está ocurriendo ahora, solo para decir que es importante, que es importante nombrar presidente de la Asamblea, los 2 vicepresidentes, el CAL. El CAL es un órgano harto importante, más aún cuando en la reforma de noviembre del 2020 le han incluido al CAL una facultad inconstitucional, que es calificar la constitucionalidad de los proyectos de ley. Claro. Es decir, el presidente de la República presenta un proyecto de ley y 4 señores del CAL le pueden decir inconstitucionales, ahí queda. Aunque no lo sea, ¿ya? Porque el papel aguanta todo, pues, el papel aguanta todo. Entonces, claro que es un órgano complejo, ¿ya? Y ahora resulta que estamos viendo cuáles son las tratativas, nos ha dicho Fernando Villavicencio, cuáles son las tratativas para llenar esos cargos. A ver, perdón, me tengo que entender entonces con esta Asamblea Nacional que ni ha comenzado a ejercer funciones y ya no está dando de qué hablar, o prefiero tratar con el Consejo de Participación Ciudadana. Porque, perdón, Rafael Correa hizo y deshizo con el Consejo de Participación Ciudadana, pero ¿le hacía falta el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Le hacía realmente falta a Correa el Consejo de Participación Ciudadana teniendo la Asamblea borreguil que tenía, que era una dependencia de la función ejecutiva? Es que no le hacía falta, sino que controlaba todo. Mucho más que lo que hizo con el tal Consejo de Participación Ciudadana. Lo mismito, hubiese nombrado igualito a la Corte Cervecera, igualito al Consejo de la Judicatura, igual hubiese nombrado a sus superintendentes, a su contralor, a su fiscal, a lo que sea, igualito. Yo no, tampoco seamos tan tontos de creer que el Consejo de Participación Ciudadana, mal hecho, fue el principio y fin de lo que hizo el correísmo, con la asamblea que tenía, con la votación que le daba el pueblo, ya no le sobraba. A donde Arturo Moscoso para pedirle ahí. Todo lo que argumenta Rafael demuestra la fragilidad con la que estamos retornando a la institucionalidad. Y además se ponen bombas unos y otros para que esto no funcione. Yo soy, y siempre he dicho que creo que hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Estuve haciendo casi militancia para que eso suceda. El señor presidente Moreno no puso lo que debió haber puesto, pero ahí están, son estas cosas sueltas que bien hace señalarle cómo Rafael Ollarte, cómo están relacionadas, Arturo, y que pueden terminar con un acuerdo, y por eso era que le ponía el tema, con un acuerdo político en la Asamblea que viabilice estas otras cosas, Arturo. Sí, por supuesto, es que yo comprendo completamente la indignación de Rafael en relación al papel del Consejo de Participación Ciudadana y a las alegaciones que ahora hace este individuo que ha sido destituido. Porque la institucionalidad en el Ecuador sigue siendo débil, sigue siendo manipulada por la clase política, y eso es lo que no debemos permitir, ¿no? Y eso hay que estar atentos justamente en lo que tú preguntas, Francisco, ¿cuál va a ser el papel de la Asamblea en esto? Yo concuerdo en que con una Asamblea como la que tuvo Correa, que el Consejo de Participación Ciudadana existiera o no existiera, hubiera sido relevante si es que la facultad nominadora se mantenía en la Asamblea o en el Legislativo. Sin embargo, le fue mucho más fácil a Rafael Correa cooptar todos los organismos de control cuyos nombramientos dependían del Consejo de Participación, que si hubiera sido a través de la Asamblea, sobre todo porque fue menos transparente, menos claro cómo llegaron estas personas de ahí, personas a las que
su único mérito era haber sido cercanos al correísmo. Entonces, claro, hoy lo que tenemos es una reforma que no terminó de desaparecer este organismo y que le dejó medio en el limbo con una posibilidad seguimos sin posibilidad a los ciudadanos de saber exactamente quiénes son los elegidos para el Consejo de Participación Ciudadana, y tenemos como consecuencia que 2 de sus presidentes han sido acusados de corrupción. El uno creo que está condenado y el otro está acusado, al menos en proceso de corrupción. Y destituidos los dos. No sé si se lo haya. Y destituidos los dos. Entonces, eso nos da la medida de tener un organismo que se le pretendió democratizar en la constituyente, en la consulta de 2018, pero que no llegó hasta el final. Yo creo que lo que se debió haber propuesto, como tú, Francisco, lo sostenías, y algunos también apoyábamos esa propuesta, era la desaparición, para que vuelva la facultad nominadora a la asamblea. Claro, eso nos lleva a preguntar si es que con una asamblea tan fragmentada como la que tenemos ahora, ¿qué hubiera pasado con el nombramiento de estos miembros de los organismos de control, ¿no? ¿A qué acuerdos se hubiera llegado? Claro. Pero la política es eso, la política es de acuerdos, como decía al principio de mi intervención, y si en la medida de que estos acuerdos impliquen transparencia, o se hagan de forma transparente, pues no hay problema, ¿no? Yo no le veo necesariamente, insisto, no hay que satanizar los acuerdos políticos, no, lo que hay que exigir siempre es que sean transparentes, ¿no? Y consecuentes con lo que ha pasado. Rafael, después de haberle sacado de quicio, parecía alumno al que va a sacar de la clase. Pero sí, esto que a usted le ha pasado nos pasa al resto de los ecuatorianos, porque vemos que aquí se está tejiendo algo más. No es solamente esto, entonces van coincidiendo cosas que vienen siendo operadas desde afuera y que de alguna manera hay que ponerles los límites jurídicos constitucionales y que llevarle hacia la reinstitucionalidad del país. Como dice Arturo, una asamblea tan fragmentada, bueno, aprendan a conversar, pero sobre lo que se ha de hacer con el Ecuador, no sobre los intereses de cada uno, señor doctor Ollarte. Pero es que es cierto lo que dice Arturo, pues, cierto, a ver, vea que la asamblea no es tan fragmentada como otras, ¿no? En el pasado, los congresos, ¿no? Donde usted tenía la primera mayoría relativa que no llegaba a la cuarta parte del total de asambleístas. Sí, tampoco hemos llegado a eso. Pero es una cuestión problemática. A ver, todos dicen conversen conmigo, pero cédanme en todo y a mí me dan, y comenzando por Pachacuti, pasando por la izquierda democrática. Es decir, o sea, es bien fácil decir, y lo vivimos también en las elecciones presidenciales cuando se estaban formando los famosos binomios y las candidaturas. Ofrezco unidad, pero alrededor mío. Yo también puedo decir eso, pues todo el mundo puede decir eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, el Ecuador no comienza ni termina con la elección al interior de la asamblea que tiene que verificarse el día de mañana. Sí, pero es una cuestión decidora. ¿Quién va a ser el presidente de la asamblea? Es una cuestión importante, porque es una persona que elabora el orden del día, es una persona que establece el orden de debates, que te puede cerrar los debates. Pues recuerde lo que hacía don Corcho Cordero, pues agarrar y decir, bueno, ya está acabado el tema y votemos. Vea cómo es el procedimiento de formación de la ley, el ridículo procedimiento de formación de la ley, donde uno ni siquiera sabe qué es lo que se está votando, pues si se vota en bloque, leyes con faltas de ortografía, seguiremos con lo mismo, porque eso no ha cambiado. ¿Cómo se va a llevar a cabo la potestad fiscalizadora? Entonces, claro, usted tiene un presidente de la República que tiene que gobernar, y resulta que ahora todo el mundo le ha elegido a Lasso, todo el mundo, menos Lasso. Es decir, la gente que votó por Lasso en la primera vuelta es la última que ha votado por Lasso, entonces ahora hay que seguir como nosotros los de la izquierda, o los de Herbas, o lo que sea, o los de Yacu, o lo que sea, nosotros te hemos dado el voto, tienes que hacer lo que yo digo. Pero señor, así no va a poder hacer absolutamente nada, porque todo el mundo quiere que le estén dando gusto, pues. Entonces, claro que es complicada la situación del régimen.
nombra un ministro y ya le hacen carga a montón. A mí no es que me caen bien todos los ministros, por tanto me tienen por qué caer bien todos tampoco. ¿Acaso los ministros son funcionarios de confianza del régimen? Pero nombra uno, ay, es que fue correísta porque tuvo un cargo de segundo orden en no sé cuánto. Es que este otro no tiene ni sé qué cosa. Bueno, entonces hagamos como Correa, nombremos a cualquier gallo salido de no sé qué hueco, y que no haya hecho absolutamente nada para no poder hacerle nada. Pues, hagamos eso también. Pero usted, ¿y qué hará nuestra tal asamblea? Por lo que usted dice, Rafael, por lo que usted dice, no hay problema entonces en quién salga electo, pero es un mensaje fuerte. Ojo, no estoy diciendo eso, pero llegues al acuerdo al que llegues, pues. A ver, perdón, si también el señor Salvador Quispe me está diciendo, únanse todos alrededor de mí, no minería, no tratados de libre... Ay, bueno, para eso votaba por Yacu Pérez, pues. Entonces, el electo ha sido aquí Yacu Pérez. La izquierda democrática que te sale de un asambleísta a 18 y ahora dice que la izquierda democrática es el gran partido. Perdón, bonito. Si no hubiese tenido de candidato al señor Hervas, que no sé cuál es la ideología tampoco el señor Hervas, pues tampoco tenías 17 más. Entonces resulta que ahora todos son campeones, pues. Y esa es la política ecuatoriana. A ver, yo me pongo en los pies de Guillermo Lasso y digo, pucha, el señor va a tener que tener una habilidad brutal, pues, con esta gente que se va a terminar legislando, porque de lo contrario, o Guillermo Lasso no hace nada, o Guillermo Lasso el día de mañana dice, bueno, yo entonces asumo mi poder constitucional, que es harto, y no me estoy refiriendo a la bomba atómica de la muerte cruzada, que es un chiste. Y peor a convocatorias a asambleas constituyentes. Hay disposición en la asamblea en la que va a comenzar mañana. Es decir, nos vamos a meter un balazo en el pie y vamos al bicameralismo. No, pues los señores Pachacuti, que nunca han tenido 27, no sé si todavía siguen siendo 27 porque también se le están desgranando antes de que se posesionen, tendrán voluntad política de decir, sí, vamos a un parlamento bicameral para que hagamos nuevas elecciones y pierda los 27 que yo tengo. O la izquierda democrática, la izquierda democrática para negociarte y para hacerte cosas del number one, pues también es esa gente. Claro. Yo quisiera pedirle entonces a Arturo, con todo este esquema que nos plantea Rafael, con lo que ha dicho Fernando Villavicencio, entonces, la tarea política y claro, ahí la preocupación de no tener el operador político, aunque parece es el presidente del partido, el señor ingeniero Monge, hay que hacerlo, pero hay que encontrar una respuesta más o menos coherente con la realidad política del país y como ha dicho Rafael, no pues con los que no eligieron al presidente Lasso, Arturo. Sí, por supuesto, yo concuerdo con Rafael. El punto es que de todas formas, a pesar de que Guillermo Lasso haya ganado las elecciones, cualquier tipo de acuerdo o mejor dicho, de aprobación de ley o de política pública tendrá que pasar por la Asamblea. Evidentemente puede ejercer varias funciones o facultades constitucionales para gobernar, como bien ha señalado Rafael, que implican no necesariamente pasar por la Asamblea. Pero realmente eso es lo que queremos. Realmente queremos un gobernante que se vuelva o que transforme el gobierno en una forma de gobernar por decreto o algo por el estilo. Yo creo que eso no es lo ideal, ¿no? Y creo que hay que agotar cualquier tipo de intento de llegar a acuerdos mínimos en la Asamblea. Va a estar complicado. Yo no sé si César Monge esté preparada para esto. No sé cuál es la experiencia de César Monge ya en el tema de intentar llegar a acuerdos políticos. Esperemos que lo logre. Pero estamos viendo que 12 años la conduciendo el partido fácil, y 3 ¿no? campañas. No va a ser fácil, pero ahí está justamente Pero es que no es lo mismo habilidad. conducir una campaña, Francisco, que ya hacer gobierno, ¿no? Hacer una no operación de nada. gobierno. Creo que hay que... Y ejemplos de asesores de campaña que han intentado ser operadores políticos y han fracasado, tenemos varios, ¿no? Así es un desastre, sí. No creo que vaya por ahí el tema. Pero finalmente creo que es importante señalar que hay de todas formas
la posibilidad, como la ha llamado Rafael, de la bomba atómica de la muerte cruzada, que no hay que descartarla del todo. Y si este país vuelve a esa ingobernabilidad y a ese bloqueo o a esa pugna de poderes, como se le llamaba en los 80s, en la que no va para atrás ni para adelante, esta herramienta puede adquirir cada vez más peso y poder ser utilizada. Y lo que va a pasar va a ser como decía nuevamente Rafael, una bomba atómica, ¿no? Que puede cambiar el panorama político totalmente e incluso permitir el regreso del correísmo más fuerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y bueno, yo les quiero agradecer al señor doctor Rafael Ollarte, al señor doctor... Un complemento breve. Por favor. Solo un complemento brevísimo. Yo a veces le veo a Pachacuti, Izquierda Democrática, UNES, en querer transformar Lazo en un Macri, pues, o peor de todo, o en un Piñerín. Entonces, y cuidado que la primera que no te guste te quema en el país y te sonaste. Ya, listo. Sí. Ojalá que no vaya por ahí. Y esa es una estrategia, ¿no? Es lo último que yo me espero que un político le interese el país. Sí, no, y eso que usted acaba de decir se ve que es una estrategia regional para volver los que han perdido y recuperar, como dice Arturo, no está nada distante, ¿no? Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Arturo, y muchas gracias a Fernando Villavicencio. Un buen día. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con